Bienvenidos a esta guía turística en la cual recorreremos los sitios históricos más relevantes y populares para visitar en Santiago Centro. Recorreremos las iglesias, museos, parques y mejores mercados que ofrece el centro de la capital para que disfrute de las bondades que ofrece esta zona de la ciudad. Comenzamos nuestro recorrido en la Alameda e ingresamos al Cerro Santa Lucía para visitar los monumentos y las vistas que este cerro nos regala. Luego bajaremos por la calle Merced hasta llegar a Maquiver para conocer la histórica Basílica de la Merced y el museo que queda a su lado. Continuaremos por Merced para llegar hasta la tradicional Plaza de Armas, en donde también visitaremos el Museo Histórico Nacional y la Catedral de Santiago. Luego iremos por la calle 21 de Mayo para posteriormente cruzar el río Mapocho para visitar el mercado Tirso de Molina. Después avanzaremos por la calle Santa María, cruzaremos el río Mapocho en la calle Recoleta y avanzaremos por el Parque Forestal para finalmente llegar hasta el Museo Nacional de Bellas Artes. Cerro Santa Lucía. A faldas de la Alameda y con una de las vistas más hermosas de toda la ciudad, el paseo por el Cerro Santa Lucía es un imperdible a la hora de visitar la capital. Antiguamente este se llamó Cerro Huelén, lo que significa melancolía en mapudungún. En la cima de este bello cerro se fundó Santiago de la Nueva Extremadura el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia. Pese a la gran distancia de años de aquel acontecimiento, recién en 1872 el intendente de la ciudad, Benjamín Vicuña Maquena, por la celebración del centenario de la República, impulsó un proyecto para la renovación urbana de la ciudad, creando jardines, paseos y monumentos, todos embellecidos con farolas y estatuas traídas desde Europa, convirtiéndolo en un atractivo paseo para la ciudad. Algunos de los principales atractivos para visitar en el cerro son la Terraza Neptuno, en donde se destaca su maravillosa fuente dedicada al dios romano del mar y el imponente Arco del Triunfo construido a principios del siglo XX. También cabe destacar la Terraza Caupolicán, en donde se ubica la estatua dedicada a este líder indígena. Además, vale la pena visitar el Castillo Hidalgo, hermosa edificación que data del año 1816, que fue un museo histórico y que hoy en día es un exclusivo centro de eventos capitalino. Y por último, vale la pena visitar el Mirador del Cerro, el cual ofrece una vista privilegiada de toda la ciudad. Museo de la Merced. A un costado de la histórica Basílica de la Merced se encuentra el Museo de la Merced, edificio que data del siglo XVIII, el cual ofrece a los visitantes un lugar donde encontrarse con la historia, la identidad de nuestros pueblos americanos, con el arte virreinal y la fe en un entorno de antiguos claustros y jardines que harán de esta visita una experiencia significativa. El edificio, que antiguamente fue un claustro, se caracteriza por tener una arquitectura neoclásica, con un patio central y pilares embellecidos que están unidos por arcos de medio punto. El museo fue creado en 1873 por Benjamin Rencoret, quien recolectó material de diversos países americanos, dando lugar a una de las colecciones más importantes del país. Dentro de la muestra se pueden apreciar elementos puramente precolombinos pertenecientes a la cultura Rapa Nui, y obras coloniales como la Virgen de la Merced con el Niño, perteneciente a un anónimo quiteño, la escultura de la Inmaculada, también perteneciente a un anónimo quiteño, el Martirio de San Serapio, perteneciente a un anónimo de Cusco, o la aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco en el coro. Es importante preservar este museo y las obras que aloja, ya que en él se expone la identidad e historia de los pueblos americanos, el abrupto cambio que sufrieron con la llegada de las órdenes religiosas y la vinculación de estos con el arte hispanoamericano. Museo Histórico Nacional. Este interesante museo, ubicado en la calle Catedral, frente a la Plaza de Armas, se encuentra funcionando desde 1982 en lo que anteriormente fue el Palacio de la Real Audiencia. Construido en 1808 con albañilería de ladrillo, fue diseñado por el arquitecto Juan José Goicolea y Zañartu con un estilo neoclásico. En el museo se abarcan las obras y elementos más importantes de la historia de Chile desde el periodo prehispánico hasta el siglo XX. En lo que comprende la muestra prehispánica se pueden encontrar elementos como un poncho perteneciente al pueblo mapuche, un tótem esculpido en madera y objetos propios de esta cultura como el quilcay, que era un collar, o el chaguay, que eran unos aros.
En la muestra de la colonia se pueden encontrar obras tales como la Virgen de la Merced con el Niño Jesús perteneciente al ámbito virreinal andino del siglo XVIII, el retrato a Pedro de Valdivia, el retrato a Diego de Almagro, junto con una muestra a escala de Santiago en el periodo colonial. En la muestra del siglo XIX se pueden encontrar retratos como los de Arturo Prat, el retrato del presidente Manuel Montt, o la representación de la batalla de Chacabuco pintada por José Tomás Van Dorce en 1863. En la muestra del siglo XX cabe destacar la presencia de elementos como la banda presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, la silla de Arturo Alessandri Palma y las portadas de periódicos en el momento del golpe de Estado en Chile. Es importante la presencia de estos elementos en la actualidad para dar cuenta del proceso que ha experimentado Chile como nación y de lo relevante que es saber de la historia del país a través de este museo. Plaza de Armas. Esta es considerada el corazón de la capital de Chile, marcando el hito conocido como el kilómetro cero, desde el cual se comienza a medir la distancia entre las diferentes ciudades del país. En su entorno no solo convergen emblemáticos edificios, símbolos del origen de la ciudad y testigos de su desarrollo de más de 4 siglos, sino que también característicos personajes que llenan de vida este espacio. Entre ellos, los visitantes pueden encontrar a pintores que día a día despliegan su arte, históricos fotógrafos o humoristas callejeros rodeados de los íconos de esta tradicional plaza. Algunos de estos elementos son la estatua ecuestre de Pedro de Valdivia, obra del escultor Enrique Pérez. El monumento bañado en bronce fue donado por la comunidad española residente en Chile por los 150 años de independencia de la República. Otro característico elemento de esta plaza es su pileta central, la que antiguamente era utilizada para extraer agua y que más tarde fue renovada para homenajear a Simón Bolívar como un símbolo de libertad, lo cual queda expuesto en sus muros. En conclusión, la Plaza de Armas es de aquellos icónicos lugares de la ciudad en donde se puede ver de manera fidedigna la idiosincrasia nacional. Un lugar donde hay que ir. Catedral de Santiago. Ubicada frente a la Plaza de Armas, la imponente Catedral de Santiago es uno de los símbolos más importantes del catolicismo en Chile. Luego de ser reconstruida en 5 ocasiones a lo largo de la historia, el edificio actual data del año 1748. La catedral, compuesta por 3 naves, una central y 2 laterales, fue diseñada por numerosos arquitectos que a lo largo de su consolidación establecieron una arquitectura de estilo barroco, en donde impera la presencia de ornamentos y la utilización de curvas en su fachada para denotar el poderío de la Iglesia Católica. Su interior se caracteriza por tener una decoración de estilo toscano-romano con una abundancia en las pinturas y elementos dorados. Se destaca el altar mayor, hecho de mármol blanco, y los 2 púlpitos y los asientos de altar hechos en caoba. En el edificio yacen importantes personajes de la historia de Chile, como los hermanos Carrera, Diego Portales, los corazones de oficiales chilenos muertos en la batalla de Concepción y la cripta dedicada a los arzobispos. Es importante prevalecer y visitar este monumento histórico, ya que más allá de su importancia religiosa, es un edificio muy relevante para la historia de Chile. Mercado Tirso de Molina. Para disfrutar de un buen almuerzo a un precio asequible, este es el sitio idóneo para concurrir en su visita al centro. Ubicado frente al río Mapocho en su nuevo edificio inaugurado en el 2011, el Tirso de Molina es un mercado repleto de picadas de excelente gastronomía nacional e internacional, en donde se ofrece una amplia gama de platos, desde comida tradicional chilena como la cazuela y el pastel de choclo, hasta la más extravagante comida peruana, como el ají de gallina y las papas a la huaycaína, en precios que rondan los 5.000 pesos. En el primer piso se puede disfrutar de un amplio mercado de frutas y verduras, en donde se pueden ver las extravagancias de la influencia extranjera. En definitiva, el mercado Tirso de Molina es un mercado multicultural, en donde la influencia de los inmigrantes ha brindado una cultura y gastronomía sin precedentes que es palpable al llegar a este lugar. Museo Nacional de Bellas Artes. Es el museo de arte más antiguo de Latinoamérica. Fue inaugurado en 1910 por la celebración del centenario de la República. El edificio, inserto en medio del parque forestal, fue inspirado en el Petit Palais de París, con un estilo arquitectónico neoclásico, en donde se destaca su enorme cúpula de vidrio traída desde Bélgica. Dentro del museo se exhibe una amplia colección de más de 5.500 obras originales, entre pinturas, esculturas y gráficas artísticas. Dentro de la muestra perteneciente a la colonia se destacan obras como la devoción a Don Manuel de Salas y Francisca Infante, la huida de Egipto y el patrocinio de San José. En el pabellón de obras pertenecientes al siglo XIX se destacan piezas como Vieja,
La toma del Huáscar y el retrato a Fray Camilo Enríquez González. En el pabellón dedicado a las obras del siglo XX, muchas de ellas referentes al periodo del régimen militar, se destacan obras como América, La moneda en llamas y Caupolicán con Salvador. En conclusión, una visita a este museo es indispensable para conocer más sobre la historia de Chile a través de las manifestaciones artísticas que reflejan el sentir nacional. En esta guía turística se presentaron los lugares más icónicos para visitar en el centro de Santiago, aquellos lugares que reflejan la cultura, la historia y el día a día de un santiaguino. Espero que esto haya sido de su ayuda. Muchas gracias.